Y cuando quieras, Román, por favor, cerrar vuestros micrófonos para que no entren parásitos ni sonidos indeseables. Y adelante, Román, cuando quieras. ¿Cuánto tiempo crees que es el oportuno? Pues normalmente solemos decir media hora porque como suelo insistir, no son conferencias como tal, sino que son presentaciones para dar lugar a la tertulia y a que todo el mundo participe, ya que somos gente de muy diversas procedencias. Aquí hay gente que sabe muchísimo, gente que estamos aprendiendo, gente que se acerca desde espacios muy diferentes y bueno, es divulgativo y que todos puedan participar. ¿Eh? Pero tómate el tiempo que estimes oportuno. Adelante, Román. Vale, pues muchas gracias. Incidir en que es improvisada y no preparada, pero intentaré que la memoria no me falle. Ah, el tema parte de la base de que casi todo el mundo reconoce que las especies han sido importantísimas en la historia de la humanidad, ya no solo a partir de Colón, Magallanes, las islas de las especies, etcétera, sino que de alguna manera había que intentar buscar de dónde partía todo esto, ¿no? A partir de cuándo Europa tiene la necesidad de surtirse de especias, cuando realmente las especias entran en el Mediterráneo, básicamente, que era el mundo conocido en aquel momento, y cómo va evolucionando todo este tema, ¿no? En este sentido, he tenido la oportunidad de cursar paralelamente historia y arqueología, y el trabajo de máster versó respecto al tema de las especias también. Por lo tanto, ya prácticamente yo he hecho, yo soy periodista y en un momento determinado decidí que podía volver a mis deseos de infancia con el tema de la arqueología, que siempre me había llamado la atención, a pesar de que llegué un día a la conclusión de que era mejor viajar porque la tumba de Tutankamón ya estaba descubierta, ¿no? Y en este sentido he tenido la oportunidad de viajar un poco. Y ya prácticamente a los 50 y pico de años hice arqueología e historia a la vez, y especializándome de alguna forma en arqueología clásica y en historia medieval, ¿no? Y entonces eso me llevó a que la tesis versó un poco en las dos épocas. Me costó, como he dicho anteriormente, el hecho de que me aceptaran un tema tan amplio, pero creo que con los conocimientos geográficos que de alguna manera empecé a atisbar, pues me permitieron un poco el tema, ¿no? Entonces, básicamente hay que decir que las especies como tal, yo no me centro en una especie u otra, sino en general, porque hablo del comercio de las especias y no tanto de las especias una por una, pues ha definido buena parte de la historia de la humanidad y no solo en época moderna. Eso tiene sus detractores, evidentemente en la antigüedad bastantes, en la época medieval menos, pero de alguna manera no todo el mundo lo acepta y basta que me digan que una cosa no es para intentar buscar un poco los entresijos de la misma, ¿no? Entonces, las dos primeras evidencias arqueológicas de existencia de especies en el ámbito mediterráneo es en Egipto, en la nariz de Ramsés. Parece que la pimienta mantenía un poco la conservación a la hora de la momificación, y hay evidencias de granos de pimienta en la nariz de Ramsés que luego pasan al esófago. Y luego, en la época del bronce, hay evidencias en unos pequeños tarros muy pequeños de canela, canela que se utilizaba para especiar el vino. Es decir, los fenicios son los que de alguna manera distribuyen las especias en el Mediterráneo, prácticamente pues a través de los comerciantes de Tiro, que era el gran mercado me estáis diciendo, está hablando de unas cosas muy lejanas, pero estoy intentando buscar un poco los inicios, ¿no? Los habitantes de Tiro, que después fundaron Cartago, fueron los que exportaron y distribuyeron en primer lugar las especias por el Mediterráneo, y cuando pactaban con, por ejemplo, los íberos en la península ibérica, pues de alguna manera uno de los motivos de pacto para conseguir estaño y todos los materiales que necesitaban, básicamente mineros, era pactar con los caudillos locales el tema del vino, que aromatizaban con canela. Por tanto, ahí empiezan un poco las especias. Yo creo que en época antigua, básicamente las dos más importantes eran la pimienta y la canela. Y en época moderna, que os atañe más directamente, como ha dicho, el clavo y la nuez moscada. Es decir, en momentos determinados tiene más importancia una que otra. Pero tanto en la antigüedad como en la Edad Media, lo más importante es prácticamente estas dos, la canela y la pimienta.
Se utilizan, como sabéis, en medicina, en cosméticos, pero básicamente en gastronomía y para aromatizar el vino. Entonces, a partir de ahí se empiezan a valorar muchísimo. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí no se pueden cultivar, vienen de lejos, probablemente llegan a través de los asirios a los fenicios, en un momento determinado Asiria dominó Fenicia y aparte de pedir impuestos, pues de alguna manera propagaban un poco la popularización de la pimienta. Se ha dicho que las especias costaban 100 veces más que en su lugar de origen, que este precio era fundamentalmente debido al transporte, porque evidentemente las caravanas que iban por tierra no realizaban toda la ruta, sino que de alguna forma habían comerciantes que las compraban en un punto determinado y las vendían quizá 200 o 300 kilómetros más adelante, ¿no? Y por otro lado, los impuestos que os he dicho era una de las cuestiones importantes, porque al fin y al cabo cualquier territorio, como las autopistas hoy en día, cualquier territorio que tienes que atravesar, pues tienes que pagar impuestos. Y en este sentido, tanto las mercancías como las caravanas y tal pagaban impuestos. Normalmente las caravanas podían hacer 50 kilómetros diarios y por tanto había cada 3 días los camellos debían descansar, beber, etcétera. Había caravanserais cada 50 kilómetros. Estamos hablando de lo que se llamaba la ruta de la seda, que yo tengo mis reservas respecto al nombre porque considero que las especias fueron más importantes en cuanto al tema de cantidad y sobre todo cantidad económica, ¿no? Por tanto, las rutas terrestres eran el momento y el lugar idóneo para transportar esas mercancías, ¿no? Costaban mucho más que lo que podía ser. La tesis basa sobre las especias orientales, es decir, especia podría ser, en primer lugar, en latín significa planta, no, primero significa mercancía de alto valor, es decir, algo que pagaba impuestos, y en este sentido habían varias cosas, no solo lo que entendemos hoy por especias, y en la Edad Media pasan a ser plantas aromáticas que sirven para condimentar alimentos, etcétera, etcétera. Y me refiero a las orientales porque vienen de Oriente. En el momento de la globalización, después de las armadas española, portuguesa y tal, y cuando el mundo se hace global, esas especies ya se pueden plantar en diferentes zonas tropicales de las colonias españolas, portuguesas, etcétera, y por tanto bajan totalmente de precio y ese es el momento en el cual pierden la importancia que habían tenido anteriormente en la historia de la humanidad. Además aparecen otros productos como productos de prestigio, como es el café, el azúcar y el té, que en este sentido desarrollarán todo el tema del té, la guerra del opio con China, etcétera. Pero eso ya es otra fase. Yo creo que las especias, en el momento que nos ocupa concretamente en la expedición magallánica alcánica o Elcano, era lo más importante en la historia de la humanidad y por eso van a buscar especias. ¿Qué pasa? Que se distribuyen por todo el Mediterráneo, pero evidentemente solo lo podían utilizar o consumir los ricos. De ahí viene todo el tema de las élites, de que pues Nerón tenía azafrán en sus cojines mientras dormía y tal y cual. Entonces, cuando hablo de las orientales, me estoy refiriendo a las que vienen de Oriente. El caso del azafrán no es una especie oriental, es una especie porque hoy en día sigue siendo la planta aromática más cara del mundo, pero se producía ya en Santorini en 1500 a.C. y por tanto era de pleno Mediterráneo. Las orientales me refiero básicamente a pimienta y canela, que son las dos más importantes en cuanto a importe económico, y después el jengibre y muchas otras. Y creo que a partir de la Edad Media se empieza a valorar la nuez moscada y el clavo de olor, y en este sentido pues las Molucas son precisamente productoras de clavo de olor. Bien, esas son las 5 especies que considero más importantes a lo largo de la historia de la humanidad. Se empiezan a consumir, básicamente el lugar de mayor producción de pimienta es la costa de Kerala, en la India, al sur de la India, la costa de Kerala. La pimienta es de Kerala, básicamente, aunque se produce después en otros lugares, pero no en cuanto a tanta cantidad. La canela viene básicamente de Ceilán, aunque hay una variedad que es la acacia que viene de China, un sucedáneo, pero no deja de provocar también los mismos efectos y las mismas virtudes, etcétera. Luego el jengibre está más repartido y luego la zona de las Molucas. No sé qué pasa, yo sigo hablando, sí. No sé qué ha pasado. Estoy viendo, se me ha perdido la pantalla completa. ¿Me oís? ¿Me estáis escuchando? Sí, sí, perfectamente. Sí, vale. Escuchamos bien. Vale, pues voy a seguir. Ahora vuelvo.
No. Ahora se ha recuperado el tema, sí. Entonces, Sí. se produce básicamente en la India y tal. Yo pienso que, en principio, llega a Siria, en Mesopotamia. En la tesis hablo un poco de las distintas cocinas y en qué momento las especies se van introduciendo en las distintas cocinas. No voy a entretenerme en esto porque sería un poco demasiado largo, pero en un momento determinado la pimienta se utiliza muchísimo. Tanto es así que uno de los libros, que es el primer libro de recetas del que tenemos constancia, es el libro de Apicio, de Re Coquinaria, sobre la cocina, donde la pimienta está en 375 de las 457 especies que aparece. Es decir, prácticamente se ponía pimienta a todo. Y a partir de ahí existe ese debate fundamental entre las fuentes escritas y la arqueología. Es decir, una cosa es lo que se habla en literatura y la otra es que esto se pueda, de alguna forma, constatar arqueológicamente, que es el gran debate de la arqueología hoy en día, ¿no? Aparte de esto, Estrabón dice que cada año 120 barcos salían de Egipto para ir a buscar pimienta a la India, y una de las cosas claves en este sentido es la balanza de pagos, que era absolutamente negativa hacia Oriente. Es decir, los indios lo único que querían era oro. Los indios querían oro. Después, en época ya moderna, los chinos, sabéis que han salido documentales y tal, de que lo que querían era básicamente plata, porque en un momento determinado una dinastía decidió que la plata era la forma de pago, etcétera. Esto ya es de vuestra época y ya no es la mía, pero veo a alguien que dice que sí. Entonces, realmente querían oro y la balanza comercial era absolutamente negativa entre Oriente y Occidente. Los indios solo querían oro. Se podía vender, básicamente, hablo del Imperio Romano, algún cristal, un poco de metales y poca cosa más. Y aquí lo voy a relacionar mucho con la historia de España, el oro de las médulas y el de Tracia, de donde los romanos extraían oro, y oro básicamente, se convertía en forma de pago, se convertía en monedas en las cecas imperiales, y en este sentido los indios cobraban en oro, y se han encontrado tesorillos son ahorros que se han escondido en un momento determinado, ha habido una guerra y han quedado enterrados y tal y cual, tesorillos de monedas romanas en la India, muchísimos, 50 o 55. Uno de ellos nos pone claro ejemplo de cuáles eran los momentos de más importancia. Época de Augusto, época de Tiberio, un 95% de las monedas son absolutamente nuevas, monedas de oro salidas de las cecas imperiales para pagar pimienta, a cambio de pimienta, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas a tener en cuenta. ¿Qué más había en esa balanza comercial? Una cosa que no sé si se ha sabido mucho, porque el tema académico es que no se ha estudiado demasiado, por desgracia, las fuentes indias, las fuentes chinas, y no se ha visto desde el otro lado, ni las fuentes árabes. Por eso acabo en las cruzadas, porque también el tema de las cruzadas es interesante, ¿no? Entonces, si estudias un poco el tema de lo que se ha encontrado en la India y tal, pues hemos llegado a la conclusión de que en Arikamedu, que es un enclave que está situado en la costa oriental de la India, hay del año cero, de la época de Augusto, el siglo I antes de Cristo, hay aceite, garum y vino envasado de la Bética, es decir, de Andalucía. Con lo cual, la primera exportación y más lejana exportación de la península ibérica, la más lejana exportación es concretamente en Arikamedu en el año 0, o en el año 3, 4, 15, 20 antes de Cristo. Curiosamente, era uno de los productos que se llevaba. Evidentemente nada tiene que ver con el Monte Testacio, donde había gran cantidad de ánforas, porque Roma consumía aceite bético y vino, etcétera, ¿no? Pero es una demostración seguramente de comerciantes en este sentido que consumían vino español, hispano, en esta zona, ¿no? Con lo cual ahí la arqueología sirve un poco para demostrar un poco. Por desgracia, las especias no podían estar envasadas ni en ánforas ni en otro elemento, sino en sacos, y los sacos se deshacen y por tanto no se pueden encontrar. Por tanto, es muy complicado encontrar elementos de especias en la arqueología. Pero sí que si comparas un poco el tema de la balanza de pagos y la cantidad de monedas que había, tenían que ser a cambio de algo. Evidentemente se importaba de China seda, sí, pero no mucho. Se importaban otras cosas, elefantes, etcétera, sí, pero completamente complementario. Fundamentalmente estamos hablando de especias, ¿no? Entonces, en el momento en el cual
Roma empieza a valorar tremendamente las especies orientales, tiene dos imperios que se ponen entre el camino, a medio camino, que es el imperio parto y es el imperio Kushan. Es decir, entre el mundo asiático propiamente dicho, China, India, etc., y el imperio romano y el Mediterráneo, hay dos imperios, el imperio parto y el imperio Kushan. Esos imperios tuvieron una gran evolución cultural y especialmente económica gracias a los impuestos de los productos que atravesaban sus propios territorios. Y en este sentido, Roma se enfrenta al imperio parto porque evidentemente quiere también expandirse hacia el este, y uno de los más... no sé si os interesa el tema, a mí me gusta explicarlo, pero yo no sé si os interesa. Una de las batallas peores, de las grandes derrotas de Roma, es en el año 53 antes de Cristo, cuando Craso el Triunviro, el famoso Craso que es el que consigue dominar la revuelta de Espartaco y que luego hará el triunvirato entre César, Pompeyo y Craso, le adjudican la provincia de Siria, la provincia romana de Siria, y se enfrenta a los partos en el 53 antes de Cristo, perdiendo 30.000 hombres. 30.000 hombres, 20.000 muertos y 10.000 prisioneros. Es la derrota, una de las derrotas más importantes de Roma en toda su historia. La gente dice que Craso quería emular a Alejandro Magno, que quería competir con César, con Pompeyo, etc. Yo lo que creo que quería era dominar la ruta comercial para beneficiarse de los impuestos que representaba el tráfico y el comercio por este imperio parto. Pierde, muere, también muere su hijo Pluvio, etc. Y la cosa continúa con el asesinato de César. Uno de los grandes temas es que querían recuperar las insignias imperiales por el tema del prestigio y tal, no lo consiguen. César, antes de que lo mataran, parece ser que también estaba dispuesto a hacer una campaña contra los partos, y al final lo matan, y sabéis lo que pasa con Augusto. César, con el tema amoroso de Cleopatra, se adjudica la provincia de Egipto. Egipto pasa a ser provincia romana. Augusto, el primer emperador de Roma, se la adjudica no como provincia senatorial, sino como provincia propia, porque era allí por donde llegaban también las especies al Mediterráneo a través de Egipto. Toda la literatura histórica habla de la importancia del trigo de Egipto, etcétera, pero era el punto de unión entre Asia, África y Europa. Os voy a salvar de explicar todo el tema de Egipto. Sí que hago un pequeño paréntesis. Cuando todavía estaba Ptolomeo en Egipto, llega un marino a las costas del Mar Rojo, lo llevan ante el faraón, en este caso Ptolomeo, y explica el tema de los monzones, el tema de que se pueden aprovechar los vientos monzones para en una época del año ir hacia la India y en una otra época regresar. A partir de ahí hay muy pocos barcos que van hasta la India, básicamente la zona de Kerala, el puerto de Musiris, etc. Pero y vuelvo al tema de Roma, cuando Roma prácticamente se hace como la provincia de Egipto, Augusto, en vez de luchar contra los partos, lo que decide es armar buques para que, siguiendo esta experiencia de los ventres monzónicos, se vayan a la India. Y en este caso, Estrabón cita que de los puertos de Nelcinda, Berenice, etcétera, del Mar Rojo, de alguna forma salían cada año 120 barcos a buscar especias. Esas especias fluían por el Índico, llegaban al Mar Rojo, allí se desembarcaban a través de caravanas de camellos, iban hacia el Nilo, subían hacia el Mediterráneo, y en este sentido en Alejandría se empezaban a exportar a todo el Mediterráneo. Por tanto, entran en el Mediterráneo primero por el puerto de Tiro. Cuando Alejandro Magno conquista todo lo que es el imperio persa, siguen por las rutas terrestres, pero convierte a Alejandría en el primer puerto de especias del Mediterráneo, y será una de las ciudades más espectaculares de todo el Mediterráneo en la época. A partir de ahí, el monopolio que era fenicio después pasa a griego, en este caso ptolemaico, de la dinastía ptolemaica, y se vende por todas partes. Cuando Augusto consigue dominar Egipto, empieza la primera ruta marítima importante en cuanto al tráfico de especias se refiere, básicamente con barcos a la India. Parece que todo eran comerciantes judíos
griegos, los griegos que se habían asentado en Alejandría y que dominaban parte de Egipto. No olvidemos que la dinastía ptolemaica es básicamente griega, fruto de la conquista de Alejandro Magno, y entonces en este sentido lo que pasa es que traen todas las especies posibles. ¿Ahí qué pasa? Primero, bajan de precio porque se transportan por mar, por tanto aumenta el mercado, empiezan a ser más importantes cada vez en la gastronomía y cada vez más partes de la población lo pueden consumir. Entendemos ciudadanos romanos, no esclavos, etcétera, pero sí ciudadanos romanos. Con una Roma que tenía 1 millón de habitantes, hay mucha más tráfico, bajan de precio porque hay menos peajes, porque hay solo un peaje, el de Augusto, 25% de la tasa imperial, de todo lo que salía de Alejandría, aumenta la cantidad de especias y sobre todo pimienta que llega al Mediterráneo, forman parte de una mayor de la dieta mediterránea y se pone tal, y explica el tema de que Apicio pues lo ponga en el 75% de los platos de su libro de recetas, con lo cual todo empieza a cuadrar. ¿Qué pasa? Roma tiene después la crisis del siglo III, y voy limitando porque creo que hasta un cuarto de hora. Viene la crisis del siglo III, hay luchas internas en el propio Roma, el problema de los bárbaros, las tribus germánicas, etc. Y a partir de ahí otro sujeto se vuelve a colocar en medio de ese tráfico que en principio era directo. Compramos a los indios, a los queralenses en este sentido, la dinastía Chola, etc., y vendemos al Mediterráneo. Se pone otro imperio, que es el imperio de Axum, para que nos entendemos, la zona de Etiopía, ¿vale? Que de alguna manera se llega a equilibrar en aquella época al imperio romano, al imperio parto, etcétera, pues se vuelven a poner como intermediarios y por tanto suben los precios. Y si vemos los precios que nos explican las fuentes de la pimienta, la canela, etcétera, hay un momento en que cuando eran primero muy baratas, lo consumía más gente, luego vuelven a subir a partir del edicto de Diocleciano, se controla el precio, etcétera. Pero ya las especias, y especialmente la pimienta, forma parte de la dieta del mundo romano, de los ciudadanos romanos. Y en este sentido se empiezan a expandir también en todas las conquistas mediterráneas y todas las conquistas europeas del mundo romano hasta Britania. Y por tanto hay evidencias de especias en lo que es prácticamente la biobotánica, la arqueobotánica de gente que consumía especies, pues básicamente cerca de las ciudades romanas, en las partes militares, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que pasa. Entonces, a partir de ahí, la cosa va manteniendo, y el otro gran debate historiográfico es cómo cae el Imperio Romano. De acuerdo, cae por muchos motivos, pero se había debilitado económicamente por esa balanza comercial negativa. Y por otro lado, el tema de que el Islam, y ahí está la famosa teoría entre Pirén y Wickham, que son los autores completamente distanciados. Mi tesis empieza con una frase de Pirén que dice: nunca le daremos la suficiente importancia. La auténtica base del comercio oriental eran las especies, nunca les daremos la suficiente importancia. Yo parto de esa frase para intentar explicar un poco todo este tema. Y en este sentido, ¿qué pasa en estos momentos? Que lo que es el Islam en el siglo VII, de alguna forma, corta nuevamente y domina muy rápidamente Egipto, con lo cual vuelve a cortar ese tráfico marítimo. Ese tráfico marítimo es cortado en la época islámica y de alguna forma vuelven a pedir peajes, vuelve a subir, y por eso ya en la Edad Media aparece, en la Alta Edad Media, que las especies era una cosa carísima, imposible de encontrar, carísima, que prácticamente no se encuentran. En la aduana de Marsella no hay, a partir de 1700, a partir del 700 y pico, ya listas de que existan especies y tal, y entonces la Edad Media lo convierte realmente en un objeto absolutamente de lujo. Y de ahí hemos nacido nuestra primera experiencia de las especies. Era una cosa totalmente solo para las élites, etc. Empiezan a aparecer en el siglo XII en los capítulos y en las mesas reales. En este sentido, en la Corona de Aragón, evidentemente se pueden encontrar en pequeños banquetes y tal, algo como absolutamente de prestigio. ¿Por qué? Porque era súper caro el hecho de poderlas adquirir, porque de alguna manera el mundo musulmán había cortado tanto las rutas terrestres como las rutas marítimas.
era muy difícil encontrar especias. Empiezan poco a poco a haber, y en este caso Barcelona tiene un cierto protagonismo, aparte de Venecia, lógicamente, y Génova con las luchas y tal y cual, y ahí aparece Marco Polo, etcétera, pero hay un cierto protagonismo del puerto de Barcelona, mercaderes catalanes que van a buscar especies al puerto de Alejandría. En este caso, en aquella época era conocido como el sultán de Babilonia. En Egipto, en el siglo XIII-XIV, era el sultán de Babilonia. En un momento determinado, el Papa prohíbe, debido a que estaban negociando con musulmanes, el Papa hace una bula en la cual prohíbe el comercio de todo tipo de mercancías con los musulmanes. Primero serían armas, después serían caballos, esclavos, etcétera, y al final también tal. Y a partir de ahí se corta. Tanto es así que Jaime I, de alguna manera, permite, porque era una forma de financiar la corona catalano-aragonesa, la corona de Aragón, etcétera, era una forma de financiar y se beneficiaba un poco de esos comerciantes que de alguna manera pues hacían este tráfico e importaban especies. Pero no porque Barcelona las consumiera, sino porque Barcelona era un centro de distribución muy importante. Tanto es así que llegaban las especies a Barcelona y en un momento determinado se trasladaban a Brujas a través del Atlántico, por mar, y a través de Brujas se distribuían por toda la Liga Hanseática, es decir, como que estaban prohibido el tráfico terrestre o era muy complicado, desde Alejandría se embarcaban hacia Barcelona, Barcelona llegaban a Brujas y en Brujas iban por todas las ciudades de la Liga Hanseática, que significa pues desde Rostock, todas las ciudades alemanas, etcétera, etcétera. Muy bien. En un momento determinado eso cambia, la política evidentemente cambia, pero en esa época las especies eran realmente caras. Y con la caída, bueno, en el momento de Marco Polo llega a Cambalik, utiliza la ruta terrestre aprovechándose de que en un momento determinado Kublai Khan permite, porque le interesa el tema de los contactos tanto diplomáticos como religiosos con el mundo europeo, porque el gran enemigo era el mundo musulmán. Y en este sentido, esta ruta se vuelve a abrir por tierra, Marco Polo llega allí, regresa, lo detienen, está en la cárcel, dicta Rustichello el libro de las maravillas, lo lee Colón y dice hay que buscar una ruta alternativa. Y pasa lo que ya todos sabéis y que no hace falta que os explique. Con lo cual, de alguna manera, esa búsqueda de Colón de llegar a las Indias, no a China ni a tal, a las Indias, a la especiería, etcétera. Por el otro lado, pues no deja de ser una búsqueda del tema de las especias. Colón lee a Marco Polo y luego, de alguna manera, viene el Tratado de Tordesillas, que explica de alguna forma el hecho de que haya que saber exactamente de dónde viene. Una de las cosas interesantes, y aquí abro un poco el tema, es decir, por qué realmente el clavo y la nuez moscada sustituyen en importancia a las especies. Y otro de los temas que sería muy interesante, sobre todo por los que estáis más cerca del lugar de expansión de las especies, que es concretamente Moluco o las Molucas, es que evidentemente no llega un barco español y se lleva no llegan dos barcos españoles en la época de Magallanes y se llevan de golpe dos barcos llenos de clavo. Cuando llegó la Victoria Sanlúcar de Barrameda, el precio del clavo que en aquel momento existía pagó todos los costes de la expedición con creces. Solo un barco de los 5 que salieron llegó y era absolutamente, pero evidentemente las Molucas no se ponen a producir clavo para consumo local. Tiene que haber, evidentemente, y anteriormente, un consumo de otras zonas, posiblemente China, posiblemente, bueno, mercados importantes en aquel momento. Habría que ir a las fuentes para ver exactamente quiénes compraban antes clavo y tal. Evidentemente, y aquí entro un poco en el tema de las armas, Tindore y Ternate eran dos islas con dos sultanes enfrentados a lo largo de la historia desde siempre. Los portugueses pactan con Ternate. Cuando llegan los españoles instalan un fuerte en Tindore, un fuerte maravilloso, pequeño, que he tenido la oportunidad de visitar, magnífico, etc. Y ahí de alguna manera empiezan las guerras luso-hispanas con el tema de las especies, ¿no? Pero evidentemente no a la llegada se pone a decir, tenéis que empezar a plantar clavo y a partir de ahí me llevo no sé cuántas toneladas, ¿no? 2 barcos llenos de clavo, ¿no? Con este sentido habría que ver ese clavo desde dónde empieza a
a cultivarse y quién realmente era el comprador. Yo me imagino que el sultán de Tindore y el sultán de Ternate, como que ven que las armas traídas por portugueses por un lado y españoles por otro son muy superiores a las que habían visto anteriormente, pues se alían precisamente a estas marinas, permiten establecer un par de fuertes, uno en cada isla, para ir un poco a la lucha constante entre unos y otros. Es decir, es aquello de que cuando no puedes enfrentarte al enemigo, busca un aliado exterior que te arme y que te permita, pues de alguna manera, poderle vencer, ¿no? En este sentido, las Molucas empiezan a ser importantísimas. Viene primero el Tratado de Tordesillas, luego vendrá el Tratado de Zaragoza, etcétera, y a partir de ahí, pues viene esa pugna entre lusos y castellanos para conseguir básicamente el dominio de la zona, y luego ya vendrá la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que de alguna manera se hará con buena parte del monopolio y el abandono tanto de portugueses como de españoles de las Islas Molucas. Por tanto, todo viene de mucho antes, ¿no? Precisamente cuando hay la caída de Constantinopla en 1453, ahí vuelve a haber un tapón absoluto de rutas terrestres, hay que pasar por los turcos y hay que pagar a los turcos. Egipto también forma parte del Imperio Otomano y por tanto se buscan líneas marítimas como había hecho Augusto pues 1500 años antes, precisamente la búsqueda de territorios a través del tema de la ruta marítima y tal. Son islas muy pequeñas, evidentemente, y además los fuertes no tiene nada que ver, obviamente, con los fuertes de Cartagena de Indias, ni con Puerto Rico, ni con los fuertes que hay en la ruta en el Caribe, básicamente, ¿no? Son fuertes muy pequeñas, pero que de alguna manera responden a una defensa de unas tripulaciones muy pequeñas y a unos enemigos relativamente también poco numerosos, ¿no? En este sentido, pues las Molucas forman parte de la historia interesantísima de España y tal, pero como dije en su momento, no he seguido, porque he parado donde he parado, ¿no? Pero bueno, siempre estamos abiertos a seguir y tal, porque al fin y al cabo yo creo que se tiene que mirar en tema panorámico para llegar a las conclusiones a las que he llegado de esa dicotomía entre ruta terrestre y ruta marítima, precios e intereses. Y por tanto digo que la historia de las especies, el comercio de las especies ha sido básica en la historia de la humanidad porque afectó a las conquistas de Alejandro Magno. Hay historiadores que hablan que Alejandro Magno tenía intereses ocultos, no solo las ansias de conquista, sino también intereses comerciales en conseguir especias, que algunos los pensaban que las compraban en Arabia, pero evidentemente venían de mucho más lejos. Fueron importantes en época antigua, Alejandro Magno, los Ptolomeos, los romanos, el Imperio Persa, Irán, etcétera, etcétera, de la historia de la humanidad, hasta bien entrado el siglo XVII, cuando, como he dicho anteriormente, hay la posibilidad de plantarlas en las zonas tropicales de cualquier parte del mundo que formaban parte de las metrópolis europeas, y aparte pierden el prestigio porque ya no son tan caras, evidentemente, y han empezado a tener mucha más importancia otros productos como el café, el azúcar y el té. Yo no sé si he hecho media hora, pero creo que más o menos. Bueno, fantástico, fantástico, Román. Yo creo que, bueno, es apasionante, la verdad. Bueno, hay aplausos y todo, no me extraña. Y bueno, pues despiertas, o sea, lanzas una serie de temas importantísimos, ¿no? O sea, yo creo que tampoco esto que tú lo explicas muy bien en tu tesis, la tesis de Román está en abierto en internet, o sea, podéis descargarla y esta misma noche leerla. La importancia en la historia de la humanidad, aunque ya lo dijo Pirene, pues tampoco se le ha hecho demasiado caso, ¿no? Yo hay dos temas que quiero, dos preguntas que quería hacerte y luego ya dejo el micrófono para nuestros amigos porque estoy seguro que ha suscitado enorme curiosidad y que todo el mundo tendrá preguntas que hacerte. Una es con relación a la ruta de la seda, lo que comentabas, ¿no? Es decir, la ruta de la seda, sobre todo en los últimos años, pues se ha difundido mucho. Hay incluso un proyecto donde está el Cervantes implicado sobre la ruta de la seda y demás. Pero claro, como dices, anteriormente a la seda ya eran las especias, ¿no? La duda está si realmente la ruta, claro, la ruta de la seda llega hasta China y la ruta de las especias, bueno, tú explicas muy bien que había como una T, ¿no? Una T de rutas. En fin, si podías un poquito
hablar un poquito más en favor de esa teoría tuya de que más casi que ruta de la seda, si yo lo he entendido bien, se tendría que hablar de ruta de las especias, ¿no? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, también se ha hablado mucho, se dice que, claro, las especias eran fundamentales para conservar los alimentos, para conservar la carne, incluso quien dice que se comía mucha carne en Europa y que entonces, y bueno, eso de algún lado podría dar a entender que efectivamente tenía un uso masivo, es decir, que todo el mundo pues le echaba a su cordero o a su ternera o a lo que fuera pimienta para conservarla, cuando si tenían esos precios tan enormes, sobre todo en la Edad Media, pues no parece que ese sea el argumento. Creo que también lo esbozas bastante bien en la tesis, pero o sea que es más el aspecto de producto de lujo, ¿no? El que hace que sean tan valoradas, ¿no? Bueno, esas dos preguntas son las... Me vienen muchas más a la cabeza, pero no quiero abusar ni mucho menos. Y ya con esto doy paso también al resto de amigos. Adelante, por favor, Román, si puedes responder. Sí, bueno, el término de ruta de la seda lo escribe Friedrich von Richthofen en 1800 y pico. Es la primera vez que aparece en la historia el nombre de la ruta de la seda. Este von Richthofen era el tío del Barón Rojo, famoso por la Primera Guerra Mundial y los bombardeos, etcétera, etcétera. Yo no hablo de ruta de las especias, yo digo que han sido muy importantes en la historia de la humanidad, pero para mí la palabra serían rutas terrestres orientales, porque habían varias, concretamente 3, según el momento determinado era más importante ir por Irán o ir por la zona del Mar Negro, por Samarcanda, por Bujara, etc. Entonces, no es una sola ruta, sino que son varias rutas, y yo creo que el término sería rutas comerciales terrestres, que dependiendo del momento íbamos por un lado o por el otro, no tanto ruta de la seda. También si vamos a las fuentes chinas, en ningún momento se habla de la ruta de la seda, ni mucho menos, ¿no? Sí que los romanos hablan del país de los seres, esos que hacen seda, ¿no? Pero curiosamente en la batalla de Carràs, en el 53 a.C., es la primera vez que se habla de que los partos llevaban estandartes de telas brillantes y muy ligeras, ¿no? Y en este sentido, la ruta existía desde mucho antes, ¿no? Y por tanto no podía ser de la ruta esta de la seda. Por un lado. Por tanto, yo creo que, y no me quiero meter en política actual, pero lo de la ruta de la seda forma parte un poco de los intereses chinos en monopolizar un poco la historia, ¿no? Son intereses comerciales chinos y tal y cual, con el tren y varias cosas, ¿no? Por tanto, para mí son rutas comerciales terrestres. Y en cuanto al tema de la conservación de alimentos, hay varios libros en los cuales diversos autores también afirman que no, precisamente porque eran mucho más cara la pimienta que quizá la ternera que te podías comprar. Aparte de eso, la mayoría de los castillos, de los nobles, etcétera, disponían, lógicamente, en sus corrales, en sus castillos y tal, de ganado suficiente, por tanto no tenían que adquirir cosas externas, había autoconsumo, pero las especias sí que se tenían que comprar, pero no salvan los alimentos, era más barato conservarlos con sal, etc. Lo que sí digo también en la tesis, que arreglan los malos sabores. De la misma manera que cuando nosotros nos comemos una carne que no nos acaba de gustar, le ponemos mostaza de Dijon a l'ancienne, que te la arregla bastante, la pimienta de alguna manera disfrazaba el posible mal sabor o la caducidad de los alimentos totalmente frescos, pero no los conservaban, ¿eh? Esto es un poco lo que yo pienso respecto a tu pregunta. Muchas gracias, Román. Veo ya varias manos levantadas. Sabéis que en la parte de abajo también tenéis la posibilidad de levantar la mano para preguntar. Y veo, vamos a ver, veo aquí en la lista, me aparecen ya Paco Moreno, por orden, porque el programa sabe muy bien cuál fue el primero. Paco Moreno, Tomás y Braulio. Veo también que Sergio tiene la mano levantada, aunque no me aparece aquí en la pantalla. Entonces, bueno, Paco, Tomás, Braulio y Sergio. Como queráis, parece que Paco fue el primero. Sergio, veo tu mano en tu pantalla, pero no la veo aquí en el control. No sé por qué. No sé, pero sí, la puse. Bueno, pues como queráis. Paco, adelante. Bueno, Román, muchas gracias por tu charla.
te puedo decir que tengo 2 pantallas y en la otra ya estoy descargando tu tesis, o sea que no puedo ser más concreto a la hora de demostrar lo que me ha gustado. Yo quería hacerte una pregunta. Tú has dicho que tanto los árabes como luego los turcos de alguna forma interrumpieron el comercio de especias. Entonces, me resulta un poco raro porque interrumpir ese comercio significaba no cobrar impuestos, es decir, no beneficiarse de ese tráfico. No sé si lo he entendido mal o tienes alguna explicación. Muchísimas gracias. No sé si la palabra interrumpir la he mal utilizado en un momento determinado. Se pusieron por medio y volvieron a subir los precios, cobrando impuestos. En este sentido, aumentaron absolutamente de precio, ¿no? Y entonces, lógicamente, los receptivos de estos mercados intentan buscar alternativas por otras zonas. En la época de la caída del Imperio Bizantino, pues por arriba, por el tema de la ruta de la llamada ruta de la seda, pero por arriba, Samarcanda, etcétera, por el Mar Rojo, por el Mar Negro, y los musulmanes no les interrumpen, siguen vendiendo especias, pero mucho más caras. Tanto es así que haya dicho también, en la época de Jaime I se compraban en Alejandría, en aquella época estaba dominado absolutamente por los musulmanes, ¿no? Pero la expansión islámica, que también en la parte de la tesis se habla un poco de gastronomía y de las cocinas árabes y tal, yo creo que el principio del Islam es la Meca, ¿no? También se ha dicho si la Meca era realmente un lugar de consumo de especias o una zona de mucha importancia comercial. Yo digo que era de importancia comercial, pero dentro de la península arábica, pero no todas las especies que llegaban al Mediterráneo pasaban por la Meca, ni mucho menos. Es decir, los descendientes de Mahoma se refinan cuando conquistan primero la zona de Siria con Damasco y después Bagdad. Y por tanto la gastronomía de estas zonas del mundo árabe se beneficia un poco de todo el estrato anterior, a nivel de gastronómico y alimentario también, ¿no? Y por tanto ahora sí que encontramos muchas especias en las cocinas árabes, no tanto en el Mediterráneo, que hemos puesto al producto sin condimentar, pero en los zocos de Turquía, en los zocos de Marruecos, etcétera, los mejores puestos, los mejores lugares están por los comerciantes de especias, que son además los que también consiguen más dinero y tal y cual. Se siguen consumiendo muchísimo, no tanto en Europa, sí mucho en el mundo árabe, pero no en la época de la Meca, fue después cuando realmente ya eso pasa. El Imperio Romano no quiero poner una palabra fuera de contexto, ¿no? Pero se desverbaliza, es decir, se refina con la conquista de Grecia. Ya dicen, no, es que Grecia ha conquistado a la conquistadora Roma, ¿no? Y eso pasa en muchas zonas, ¿no? Entonces, de alguna forma, y eso no sé ahora por qué lo contestaba, pero realmente el mundo árabe sigue beneficiándose y consumiendo el mismo, porque los árabes hay un momento determinado que llegan hasta Pakistán, la India por un lado, y hasta el Mediterráneo y al Andalus por el otro, y llegan hasta Poitiers, o sea que de alguna manera el mundo musulmán está tomando mucho territorio y por tanto sigue fluyendo especias, ¿no? No llegaban al mundo cristiano europeo, por eso de alguna forma están tan valoradas en las fuentes medievales, pero al Andalus, Córdoba seguía teniendo especias y evidentemente toda la zona del Mediterráneo, Marruecos, Argelia y tal, seguían teniendo especias, ya no digo Siria, Irán, etcétera, que desde épocas ancestrales había pasado el comercio a través de ahí, por tanto están muy presentes en su gastronomía. Lo que no llegaban era el mundo europeo y cuando llegaban eran tremendamente caras, con lo cual eran muy valoradas. Muy bien, Tomás Mazón, adelante. Román, ha sido un gustazo oírte. Gracias. He disfrutado como un chino. Y no te quería lanzar ninguna pregunta. Quería, ya que esto es una tertulia, comentar sobre esta cuestión que me ha gustado mucho también, que decías de, evidentemente, cuando llegaron las naos Victoria y Trinidad y a las Molucas, que ahí ya se producía masivamente las especias y evidentemente era señal de que ya había un comercio establecido por allí, ¿no? Entonces, yo, a través de las fuentes de la historia del viaje de la primera vuelta al mundo, he ido así recapitulando de lo que me venía a la cabeza este crisol de comercio de varias procedencias que por allí debía pasar y quedó de alguna manera registrado, ¿no? Por un lado, las declaraciones que se les tomó a Elcano, a Albo y a Bustamante cuando regresaron,
se comenta de pasada, pero hacen mención, preguntan por un junco chino que abordaron los de la Trinidad y la Victoria cuando iban por el mar de Joló, ahí al sur de Mindanao. Un junco chino del que tomaron mercaderías y los nuestros dijeron que se habían utilizado como mercaderías de rescate para comprar pavos y como ropa de vestir con la que se habían valido, ¿no? También había, en el testimonio de Martín de Ayamonte, se dice que a Martín de Ayamonte y a Bartolomé de Saldaña se les encontró a bordo de un barco de un luzón. Estos luzones, que es un término también un poco curioso al que se refieren, yo creo que no tenemos muy claro a quién, ¿no? Sino que puede ser a la gente de la isla de Luzón, evidentemente, pero quizá a un entorno más amplio incluso. Pues andaba gente de esa allí en Timor por sándalo blanco, que era la especia que allí más se producía. Uno de los indígenas que volvieron a España se llamaba Juan de Pegu. Pegu es una ciudad de Birmania. Desde allí venía el Juan de Pegu que no sabemos en qué punto del recorrido de la expedición pasó a formar parte de la tripulación. Y de hecho es que pasó a formar parte de la tripulación porque incluso se le pagó a Juan de Pegu cuando volvió a España, ¿no? En Cebú, cuando la expedición llegó a Cebú, aquel rey local, Magón, sí, lo que quiso fue al principio cobrar un impuesto a Magallanes y a aquellas naos, ¿no? Que Magallanes dijo que si quería la guerra le haría la guerra, pero que vaya, que él no iba a pagar ningún impuesto, ¿no? Lo cual te da señal ya también, evidentemente, de que era un puerto acostumbrado a comerciar. Y lo mismo con Borneo. Borneo, esa ciudad tan opulenta, quizá la más opulenta de todas las de aquel entorno, había ese crisol de culturas que pasaban por allí. Parece como que en Borneo era lo acostumbrado a comerciar con las especies. Entonces, bueno, pues me ha gustado compartir con vosotros también este tema, ¿no? Que sería para tirar del hilo, y yo creo que hay mucho de lo que tirar de aquí con estos detalles sueltos que vamos encontrando en la historia de la expedición. Si leemos a Marco Polo y leemos a Ibn Battuta, que es el más importante viajero musulmán medieval, ellos coinciden en que en el puerto de Guangzhou pues veían más especias que las que iban hacia Occidente, en los dos casos, ¿no? Y Marco Polo dice exactamente la importancia de las especias en Guangzhou es 50 veces mayor que la que va hacia el este, hacia el oeste, ¿no? Y Ibn Battuta creo que habla del doble. Por tanto, ese comercio que decía yo en forma de té, la pimienta básicamente se produce en Kerala y la canela en Ceilán, suben primero por tierra, estamos hablando de 2500 años, suben por tierra hacia una zona que se llamaba la Torre de Piedra, y época entre la y tal, y a partir de ahí esa forma de té, una parte va hacia China y otra parte va hacia el Mediterráneo. Por tanto, esto es así. Cuando se empiezan a desarrollar minas, obviamente estas islas son zona de paso de mercancías constantes, y por eso de alguna forma quieren cobrar peajes a todo el mundo que pase por allí. Y luego, en un momento determinado, Aricamedu, que he citado antes, donde hay pues aceite hispano y vino hispano a través de las ánforas que se han encontrado, era el último punto donde hay evidencia de por lo menos ciudadanos del Imperio Romano, donde consumían especias, lógicamente porque las compraban precisamente a todo lo que era más hacia el este, es decir, Indonesia, Vietnam, Birmania, etcétera, etcétera. Con lo cual eso ya es un estudio que evidentemente es súper interesante, cuáles son los contactos marítimos que habían y las interrelaciones comerciales que existían. Ahí podemos decir que donde se ha consumido productos hispanos, y el lugar más donde se ha encontrado una moneda romana ha sido concretamente en Vietnam, pero eso es solo una moneda, eso no puede explicar que haya habido ahí, que hayan llegado allí. Por tanto, habían rutas por el estrecho de Malaca, etcétera, etcétera. Había lógicamente movimiento desde mucho tiempo, no sé si en canoas o no, también se dice en Madagascar, etcétera, pues había movimiento, ¿no? Con lo cual esto es realmente interesante. Muy bien. Timor,
el tema de Timor me hace una especial ilusión que menciones Timor, porque en una época determinada me propuse, antes de dedicarme a la historia, a la arqueología y tal, me propuse y el último que visité fue Timor, era el 193 en aquel momento, y fue el último país independiente que tuve la oportunidad de visitar volando desde Denpasar y tal. Pequeño paréntesis no académico, pero es que Timor me llena el corazón. Muy bien, pues tenemos, recuerdo, Braulio, Sergio, Jesús y Juan Carlos, que casi seguro que te va a tomar la palabra ahora de Timor y dirá algo de Timor. Bueno, adelante, Braulio. Hola. ¿Se me oye? Sí. Mira, bueno, en primer lugar, Román, te quería felicitar. Ha sido una charla, vamos, estupenda, didáctica, interesantísima. Me he tomado la libertad de enlazar aquí en el chat tu tesis doctoral, que está disponible en internet. Qué maravilla. Y bueno, has ganado un lector, ya creo que más de uno en esta charla. Mira, en la línea de Tomás quería simplemente hacerte unas matizaciones, no matizaciones, vamos, unos apuntes para refrendar lo que has dicho. Bueno, mi pasado, aunque ahora me dedico a ser archivero en Archivo de India y escribo sobre historia de esto de la primera vuelta al mundo y de la historia de América, hay una cuestión que, bueno, mi tesis doctoral versó sobre el siglo XIII-XIV. Yo soy medievalista de formación. Y en la línea que tú decías, la importancia del comercio a la hora de explicar, no como único factor, a la hora de explicar la expansión de los imperios o determinados conflictos o determinadas negociaciones, alianzas, etcétera. En concreto, en la Edad Media española, toda la insistencia de los distintos reinos que controlan la península ibérica, desde los visigodos pasando por Al-Ándalus hasta los reinos cristianos, por controlar el norte de África. Esa Mauritania tingitana que desde tiempos romanos estaba conectada a Hispania, y era por controlar, entre otras cosas, el acceso al mercado de los esclavos, del oro y de los productos que llegaban de Oriente a través de las caravanas del norte de África. El oro que venía a Tombuctú, etcétera. Efectivamente. Que eso explica también otras muchas relaciones culturales, musicales incluso, de rutas del exilio andalusí luego, en fin, es muy interesante el tema. Respecto al tema de la conservación, que has dicho muy bien, que se le adjudica a las especias una especie de papel preponderante en la conservación, y la conservación en la Edad Media, por ejemplo, si te hablo de Burgos, os podéis imaginar cómo se conservaba allí la comida con el fresquito que hace en invierno, la sal, las minas de sal, la sal marina, en fin. Y las especias en cuanto al consumo de carne, la gente, digamos, pobre, humilde, no es que no consumiera carne, porque tenían carne de autoconsumo, digamos, pues su oveja, su cerdo, su crío, pero la importancia era para la conservación, mejor dicho, la condimentación de las comidas de las grandes familias nobles y las familias burguesas de cierto poder adquisitivo. Y ya por último, la cuestión que me ha parecido muy interesante que ha apuntado Tomás Mazón, establecidos desde muy antiguo en las Molucas. Los españoles ni los portugueses no llegan allí y descubren el comercio, sino que hay todas unas redes establecidas, los juncos que hablan las fuentes castellana y portuguesa, de los comerciantes indonesios, los comerciantes indios, los comerciantes chinos, los luzones que apuntaba Tomás, que seguramente son chinos establecidos en Filipinas, que ya tenían establecido una serie de rutas, y eso había provocado la rivalidad entre sultanes locales. De hecho, los españoles, lo primero que llega es mucha casualidad que llegaran justamente a Tidore, que es la isla enemiga de Ternate, que era donde se habían establecido los agentes libres portugueses. Hay una hora de barca, ¿eh? Sí. Y exactamente, que yo creo que algo sabrían, no llegarían a Tidore, no sé Tomás lo que dirá, pero que algo sabrían. Y que, claro, porque tenía las noticias, Magallanes tenía lo que le había transmitido Serrano, o sea, iban con información previa de lo que pasaba en las Molucas. Y cómo cargan en nada de tiempo, pues la Victoria creo que vuelve, si no me corrige Tomás, unos 27.000 kilos, y la Trinidad, pues 25.000 kilos, es decir, unas cantidades que ya había una estructura de producción, de distribución, de almacenaje establecida. De manera que, bueno, que lo que es una pena es que tu tesis no tenga la segunda parte de ya las especias luego, después de que ya supongo que es mucho esfuerzo a esta altura emprender, porque una tesis doctoral es agotadora, pero bueno, mi felicitación porque ha sido una charla espectacular. Muchas gracias. Muy bien, pues Sergio.
Sí, ¿se me oye? Sí, sí, muy bien. Buenos días. Gracias por la charla, más que la charla, por participarnos en su tesis doctoral. Es un lujazo tener especialistas con tesis doctorales sobre aspectos que tienen que ver bastante sobre la expedición magallánica, y al menos yo he recogido, me imagino que igual que muchos, un montón de datos para entretenernos a partir de ahí. Tengo una cuestión al respecto, y es si la Corona de Aragón, que terminó antes su propósito de conquista solar que le había correspondido dentro de la península ibérica, antes que Castilla, más o menos a la par que Portugal, si la Corona de Aragón estaba muy extendida por el Mediterráneo, con plazas hasta Estambul, Constantinopla, Neopatria, los Atenas y tal, y en el norte de África tenía algunas plazas y todo el Adriático, etcétera. Participaba también del comercio en los siglos XIII, XIV, XV. Yo no sé si competía hasta qué nivel con las repúblicas italianas, con Amalfi, Génova, Venecia. Pero me llama la atención cómo en un momento, además tenía una tradición marinera importantísima, mallorquines que se habían establecido en Canarias, más allá de las columnas de Hércules, y me llama la atención cómo en un momento determinado se queda, digamos, apalancada en el Mediterráneo, se queda incluso cuando pierde, porque los otomanes se lo impiden, ese tránsito por el Mediterráneo, cómo uno participa cuando había tenido, supongo, la golosina del comercio de las especies anteriormente, cómo uno participa en esa búsqueda de otras rutas, como hizo Portugal, como también hizo Castilla, y se quedó al margen. Llama la atención, no ya llegando al punto de que en tiempos de Carlos I, pues bueno, no, porque Fernando renunció un poco, Fernando II, su abuelo, sino porque en definitiva se queda al margen y son Portugal y Castilla los que se disputan esa aventura. Yo creo que Fernando se casa con Isabel, y entonces la Corona de Aragón pierde protagonismo político. Y ahí hay un interés, concretamente de comerciantes de Barcelona, en seguir comerciando con las especias, pero es la Corona de Castilla la que descubre América. Y a partir de ahí creo que hay un monopolio del puerto de Sevilla, y prohíben a los comerciantes catalanes de Barcelona el comerciar con América. Eso es así. Es decir, yo creo que la historia de España, la política de la historia de España explica que en un momento determinado, por una boda, todo este mundo mediterráneo, que antes era importante a nivel comercial, pues deje de tenerlo. Primero porque ya se consiguen la ruta en otro lugar. Eso es una apuesta ganadora por parte de la Corona de Castilla. Y luego ya venía la cosa de lejos, porque yo creo que hay un intento de frenar ese comercio que de alguna manera monopolizaba bastante Barcelona, Mallorca también, pero básicamente Barcelona, con una cierta alianza papal para debilitar un poco lo que es propiamente la Corona de Aragón, porque al fin y al cabo comerciaban con musulmanes y eso no gustaba a la Iglesia Católica, evidentemente, ¿no? Y en este sentido se buscaban primero subterfugios, pagando una multa, no sé qué, no sé cuántos, que no dejaba de ser impuestos indirectos. De alguna manera la Corona de Aragón se benefició económicamente de estos impuestos, los comerciantes de especias y otras cosas, textiles, etcétera. De Brujas también venían paños y tal. Y a partir de ahí, cuando realmente la Corona de Aragón se diluye en el Reino de España, pues evidentemente después del descubrimiento espectacular de América y después de la espectacular vuelta al mundo, no tiene sentido comerciar en el Mediterráneo cuando realmente económicamente un mercado mucho más amplio y mucho más extenso y un dominio militar absoluto, y no hay nada que hacer. Es que no hay absolutamente nada que hacer. Tanto es así que la voluntad mercantil de las clases comerciales barcelonesas y tal se ve cortado de golpe, decir, oye, no, con América negociamos nosotros no nos toca. No me gustaría entrar en política, pero intento desde la historia explicar la pregunta concreta. Gracias. Estupendo. Pasamos a Jesús y luego Juan Carlos.
Y Braulio, has pedido una segunda vez. Elisa, ¿tú quieres? Sí, por favor. Es que no veo, pero no veo al final, Bueno, al final, ¿qué tenéis? vale, vamos con Jesús y Juan Carlos. Adelante, Jesús. Gracias, Javier, y bueno, Román, enhorabuena, me uno a los compañeros. Es un placer como periodista escuchar a un periodista leído y culto hablar y opinar. Ojalá eso fuera más común hoy en día. Ya no quedan. Sí, mucha tertulia y poco periodismo. Has tocado el tema varias veces, pero me ronda la cabeza y me gustaría entenderlo bien. Me parece muy interesante este punto de vista económico y mercantil sobre estas especies en el momento que nos ocupa de la expedición, ¿no? La expedición entiendo que fue una gran inversión, ¿no? Y me pregunto si de verdad la nuez moscada, el clavo, la canela, el jengibre, la pimienta era tan importante en aquel momento desde el punto de vista económico, de mercado. Había tanta demanda siendo productos de lujo en España o en Europa como para financiar un esfuerzo así. Tenía una importancia estratégica mayor que se me escapa, ¿no? O sea, ¿merecía tanto la pena un esfuerzo económico o se veía que eso iba a tener un retorno de la inversión tan claro como luego parece que tuvo, ¿no? Con la llegada de esa única nao cargada de clavo? Bueno, gracias. Parece que interés por ir a buscar las zonas y demostrar que formaban parte de la soberanía que participaba es evidente, ¿no? Pero yo creo que para responder a esta pregunta solo hay que ver la ostentación de Portugal después de descubrir, después de Vasco de Gama y de llegar a la India. Es decir, todo ese monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belén, todo el desarrollo de Portugal, la posibilidad después de todo lo que invierte en Brasil, etcétera, etcétera, sale precisamente de eso. Y yo creo que hay que ir a buscar a las fuentes portuguesas para de alguna manera ver, cosa que no he hecho porque ya me he parado en las cruzadas y es en 1300, pero solo hay que ver la historia de Portugal para ver en qué momento la corona portuguesa, un territorio relativamente pequeño y tal, empieza a ser tan importante. Es decir, apuestan no solo por llegar a la India, sino que de alguna manera había que buscar, había que fortificar zonas costeras de África para asegurar estos avituallamientos, para ir contra el escorbuto, etcétera, etcétera, y entonces dan la vuelta al Cabo de Buena Esperanza y llegan a Goa, etcétera. Toda la evolución de Portugal es por eso. No encuentro ningún otro motivo para un territorio tan pequeño encuentre tanta posibilidad económica y se convierta en una de las potencias de la época importantes, ¿no? Por tanto, eso por un lado. Y luego hay un tema claro, solo la victoria con su clavo superó, ya no abrió la ruta, sino que superó la inversión de la propia expedición, ¿no? Entonces, pues, de alguna forma sí. ¿Por qué? Porque posiblemente no era para un consumo única y exclusivamente español, ¿no? Posiblemente ese clavo luego iría a surtir mercados europeos, ¿no? Y yo no he entrado así como en la pimienta, en la canela, pues sí que he entrado más porque es la época que me ocupa. No sé seguramente cuáles son las virtudes del clavo, pero debe haber en un momento determinado una necesidad de clavo para ir contra la peste negra, etcétera, etcétera. Con lo cual, de alguna forma, quizás sea un interés no ya tanto gastronómico, sino también medicinal. No he entrado, tendría que entrar en algún momento determinado, pero ya he hecho con la pimienta y la canela, el vino, etcétera, etcétera, y después si veis la tesis veréis que hay un par de capítulos dedicados a toda la cocina andalusí, magrebí, en qué platos aparece, todos los tratados medievales que hay pues de cocina, de buenas costumbres, etcétera, etcétera. Ahí dedico bastante tiempo. Pero sí que es evidente que en la época moderna es el clavo y la nuez moscada, clavo que después hay grandes plantaciones en Zanzíbar, donde se pagaba con pena de muerte el hecho de sacar una semilla de clavo de la isla, se pagaba con esconder una semilla de clavo, pues era uno de los grandes productores de clavo, Zanzíbar. Posteriormente, ya cuando hay un poco de dominio y tal, antes pertenecía al sultanato de Omán, pues evidentemente tenía que ser el valor
comercial, no solo estratégico de dominar el mundo, sino el dinero que representaba y el hecho de que se mencione de que ya pagaba toda la expedición solo la carga de uno de los 5 barcos, pues yo creo que responde perfectamente a esa pregunta que me hacías. Una la repregunta, pero no, perdona, entonces... perdona, Jesús, vamos a seguir, porque hay varias, todavía varias Okay. levantadas, y luego ya, si puedes levantar de nuevo para una segunda ronda. Okay. Juan Carlos, no te vemos, pero sí te oímos. Adelante. ¿Ahora me oís? Sí, perfectamente. Sí, muy bien. Bueno, pues nada, Ramón, muchísimas gracias. Aprendí un montón con tu disertación y bueno, y totalmente de acuerdo con tus comentarios sobre esta ostentación de especias en la zona de Oriente Medio, ¿no? Mi mujer es libanesa y, en fin, tengo una casita allí en el Líbano y voy todos los años. Y claro, cuando has hablado de Tiro, que es Tir actualmente en el sur del Líbano, o Trípoli, ¿no? En la zona norte, en fin, es una delicia pasearse por esos mercados donde se huelen todo tipo de especias, ¿no? Corto aquí y ahora voy sobre la cuestión de las Molucas. Evidentemente, la producción de clavo y nuez moscada, nunca hubo según he podido entender, nunca hubo un cultivo a propósito, es decir, el clavo y la nuez moscada del norte, ¿no? En Molucca Utara en el norte, como en el sur Ambon, o bien en las islas de Banda, mucho más al sur, ¿no? Es espontáneo, o sea, crecía y, en fin, los naturales se dedicaban a recoger. Ellos no hacían mucho esfuerzo en cuanto a plantar y tratar los árboles, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, pues como muy bien ha dicho Braulio, el comercio era mucho antes de que llegaran los portugueses. Malayos, chinos ya estaban por allí dando vueltas. Y, bueno, de hecho tenemos que la introducción del Islam en las Molucas se hizo, según he podido ver, unos 40, 50 años antes de la llegada de los portugueses, ¿no? Con lo cual indica ya que había contactos con poblaciones musulmanas, concretamente de la zona que venían a través de Malasia, de malayos, a comprar estos productos, ¿no? Estas especias. Bueno, has hablado de Timor, ahí compartimos como bien ha dicho Javier, ahí compartimos un corazoncito, ¿no? Porque yo he pasado 4 años como embajador de la Unión Europea en Timor. De hecho, Ramón, si realmente quieres tener un buen recuerdo, y con esto no es que haga publicidad, simplemente te doy la pista, el año 17 publiqué un libro que se llama Timor Oriental visto desde el aire. Es el primer libro de Timor visto desde el aire, con fotografías, comentarios, etcétera. En fin, te lo digo por si el tema de Timor te interesa, que sepas que ahí hay una fuente de información gráfica bastante importante. Lo miraré. Y lo que sí te quería decir, por ejemplo, en Timor, bueno, me lo he recorrido entero, es pequeño, el país es pequeño, difícil de patearlo por la falta de infraestructuras, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención, y ahí vuelvo otra vez a lo que ha dicho Braulio, el comercio con madera de sándalo blanco. En uno de los pueblecitos remotos en la zona de Los Palos, en el norte de Timor, encontré una moneda, $1 de 8, acuñado en México, pero con acuñaduras chinas, y evidentemente no es de ahora, no es actual, ¿no? Con lo cual demuestra o puede ayudar a dilucidar el comercio entre China y Timor, porque los locales querían naturalmente plata para su confección de pulseras, collares, etcétera, ¿no? En fin, son comentarios quizás abunden sobre lo que has dicho, y desde luego pues interesantísimo, y agradecerte una vez más, he aprendido un montón. Y antes de terminar, Javier, ya me dirás tú cuándo queréis que haga la presentación sobre la herencia hispana en las Molucas. De acuerdo, vamos a ver agendas de todos los que estáis ya emplazados, y lo vemos estos días. De acuerdo. Muchas gracias, Juan Carlos.
vamos a acabar la primera ronda de preguntas con Elisa, que había levantado la mano. Elisa, el otro día hiciste un comentario que me quedé con él, que el clavo, tú decías que el clavo que llegó en la Trinidad, que probablemente lo habían vendido en Amberes, creo que decías, ¿no? Y que por eso habían tardado un poquito en pagar a todos ellos, ¿no? Me pareció muy interesante esa opinión, ¿no? No sé si puedes dar más datos o en qué te basas, etcétera, ¿no? Pero adelante con tu pregunta, que yo me he metido extemporáneamente. Buenos días a todos y bueno, esta vez se me oye, ¿verdad? No comenzado a pasar bien. Vamos a ver, lo primero dar las gracias por la magnífica aportación de Román. Muchísimas gracias y bueno, he tomado notas 3 páginas. Ahora te voy a contestar, Javier. Yo tengo en algún lado el dato de que lo que trajo la victoria se hundió en Flandes. Porque parte de ello pertenecía a Cristóbal de Haro y ellos tenían de venta. Perdón, ¿escucháis las mismas el sonido de fondo igual que yo? ¿Es un problema de mi ordenador? Sí. Yo iba a preguntar lo mismo, hay unas interferencias graves. Javier, a ti se te oye como con mucha resonancia, como muy fuerte y a lo mejor eres el que provoca la interferencia. Has cambiado, sí. La forma de oírte, Javier, ha cambiado. Ya lo sabemos, pero es por otro tema, sí, gracias, sí. Sí, Tomás sugiere yo también que apaguemos todos los micros por si hay algún tipo de interferencia en receptores. Ahora perfecto. Disculpa, Elisa, la interrupción. No pasa nada. Bueno, eso es lo que yo tengo, pero fíjate, como yo llevo por los galeones, no como os conté el otro día, no por el Juan de Santander ni por la expedición, por los galeones tengo bastante estudiado lo de las especias como base. Entonces sí creo, en algún lado tengo el dato, lo que no sé es de quién, de que se vendió la carga de la Victoria en Flandes, porque era el rey Carlos, el emperador, eso era el convenio que tenía con Cristóbal de Haro. Hasta donde yo llego, naturalmente acepto cualquier corrección. Jesús Balbuena, claro que pagó el total de la expedición y desde luego cobraron los descendientes de los muertos y cobraron los que regresaron. Pero claro, cuando se habla que una expedición, el éxito de una expedición fue que de un barco que llega, paga toda la expedición, es porque para nada se cuenta el montón de muertos que hubo por el camino. Y ahora quería hacer una aportación casi de receta de cocina. Me encontré un documento hace 15 días del siglo XVI justo, XVII, 1600 poco, de un virrey de Sicilia. No me voy a meter en dar nombres para no liarme, porque no lo tengo aquí. Un virrey de Sicilia pide unos toneles de, no me acuerdo qué vino, de Jerez, que era muy corrientito, porque dice que con clavo mejora. El Román ha dicho con canela para el vino en la época romana. Esto es con clavo. Y entonces yo, que sí tengo buen vino en mi casa, pero que considero un crimen abrir una botella y tenerla abierta 3 o 4 o 5 días, porque a veces no como en casa, eso es echar a perder un buen vino, consumo un vino muy corriente, de 2 euros y muy poco. Y hice la prueba, le metí un clavo a las 2 o 3 botellas que tenía en casa, las volví a tapar y verdaderamente mejora un montón. Una botella de rosado normalísimo, de 2,40 euros, en vez de que es, con un clavo no sabéis lo que mejora. Y no sabe a clavo, simplemente mejora. Y a ti que estás en pantalla, que no me acuerdo tu nombre, me preguntaste el año pasado, la vez pasada, por los llovidos. Por los llovidos. Pues tengo preparado algo que si quiere Javier se lo mando luego y que os lo remita, ¿vale? Y no tengo más que contar hoy. Muy bien. No sé si... Muchas gracias por esa receta. Es Enrique quien te preguntó esto el otro día. Y sí, encantado que me lo envíes y yo lo circulo. Por cierto, aprovecho para deciros que Paco Moreno está haciendo esa base de datos
con los correos electrónicos de todos los que queramos compartir información, y además con unas notas breves sobre el currículum de cada uno. Gracias a los que ya le habéis enviado la información a Paco, y quien hoy queráis hacerlo, pues os lo agradecemos, ¿no?, para tener esa base de datos pues más al día. A Paco yo sí le cito cuando hago la convocatoria y os convoco a todos en copia oculta, pues no todo el mundo quiere que se sepa su dirección de correo, pero a Paco sí que le pongo siempre en abierto, ¿no? Con lo cual tenéis en la última convocatoria o en las dos últimas previas, tenéis el correo electrónico de Paco para mandarle información. Gracias. Sí, adelante Lisa. ¿Terminaste ya? Bien. ¿Algún comentario, Román, a lo que ha dicho Elisa, o algo que añadir antes de pasar a la segunda ronda, porque tenemos ya varias manos para la segunda ronda de preguntas? No, el único comentario es que, evidentemente, las cosas que no son maravillosas con condimentos mejoran. No se conservan, pero mejoran. En este caso, muy buena la votación del clavo de olor aromático, y por tanto, cuando caiga un mal vino en casa lo probaremos. Un poco de clavo. Estupendo. Bueno, segunda ronda. Aquí tengo a Braulio, a Paco Moreno y a Jesús. Braulio, adelante. Sin entrar en política, Román, ahora voy a llevarte la contraria respecto a algo que has dicho antes en cuanto al comercio, el comercio con América. Porque tendemos, los historiadores y los ciudadanos tendemos a cometer un error que es proyectar al pasado pues, realidades y problemas del presente. La cuestión de la... Ay, perdona, hay mucho retorno, Javier. ¿Puedes desconectar tu...? Ahora mejor, ¿no? ¿Se me oye bien? Muy bien. Ahora sí, ahora perfecto. Vale. Pues te comentaba que te voy a llevar la contra en un sentido, una matización nada más. El tema de la Corona Aragón es un típico caso como la empresa que tiene éxito hoy día, como Microsoft, que tenía mucho éxito. Llegó el tema de los móviles y se quedó fuera de juego, porque ella tenía un mercado ya estaba muy especializada en un mercado. Aragón desde el siglo XIII ve cortada su expansión a costa del Islam. ¿Por qué? Porque Castilla se preocupa muy mucho de conquistar al mismo tiempo el Valle del Guadalquivir y Murcia para que Granada, que es lo que queda, le quede solo para ella, y a la vez toda la política del siglo XIV y XV va a ser conquistar Granada y conquistar el Estrecho. Lo que pasa es que, bueno, hay una serie de guerras civiles que le impiden el tema, ¿no? De manera que Aragón se especializa, Aragón, es decir, los reinos de Aragón, los principados, los condados catalanes, Mallorca, que en un determinado momento es un reino independiente incluso, se especializan en un comercio mediterráneo donde entran en franca competencia con Génova, con Venecia, con el papado en cierto sentido. Bien, de manera que cuando llega la hora de buscar una ruta alternativa, quien está mejor colocado, porque claro, está mal posicionado en la otra ruta, es Castilla. Y después está el tema de la Unión. La Unión en principio es dinástica, es decir, cuando hablamos de España, los extranjeros, digamos, los extrapeninsulares, tienen muy claro que nos llaman españoles a todos desde la Edad Media. Nos llaman españoles porque, bueno, un concepto cultural, geográfico, etcétera. Pero realmente cuando se unen los reinos bajo los reyes católicos, son dos realidades administrativas diferentes, que funcionan con sus parlamentos, sus cortes, sus leyes. Eso se va a mantener mucho tiempo. ¿A dónde voy? Que el tema del comercio americano, aunque el testamento de Isabel la Católica privilegia a los castellanos, eso Fernando el Católico y Carlos I luego se encargan de eliminarlo, ¿de acuerdo? No se prohíbe a los comerciantes extracastellanos comerciar con América. Lo que se hace es establecer un puerto privilegiado, que es Sevilla, y se les dice, tienen que trasladarse ahí, hacer uso de esa infraestructura para comerciar. Eso lo podemos ver, bueno, historiadores también del ámbito catalán, como Jaume Vicent Vives o Carlos Martínez Shaw, incluso, que ha escrito más recientemente sobre el tema,
cómo hay cientos de comerciantes catalanes y de otros ámbitos que se trasladan. Y eso provoca recelo no de fuera de extra castellano contra los castellanos, sino de otras ciudades de Castilla contra Sevilla. Por ejemplo, en La Coruña se quiso establecer una casa de la contratación de la especiería. 5 años, dura 5 años. Claro, porque además era lo que le interesaba a los comerciantes burgaleses, empezando por el financiero de la expedición, Cristóbal de Haro. Eso es un tema porque los principales mercados eran Flandes y... Claro, el norte. ¿Qué pasa? Que por una parte tenemos que tener claro que la conquista de América, digamos, administrativamente compete a Castilla, eso sí es verdad. Se centraliza todo en Castilla, pero en particular en un puerto, en cuanto al comercio, en un puerto que es el de Sevilla, por el control del comercio. También se une otra cosa, que Barcelona en el siglo XV está en franca decadencia frente a puertos como el de Valencia, por ejemplo, dentro de la propia Corona de Aragón. O sea, que tiene menos fuerza relativa dentro de la Corona de Aragón. Y lo cierto y verdad es que, paradójicamente, cuando llegan los Borbones, que son los que van a, digamos, a acabar con los fueros catalanos-aragoneses, extender, digamos, el modelo castellano gobierno, va a ser cuando Barcelona remonte económicamente y se le van de hecho, ya al final del 18 se abre el monopolio de Cádiz, en este caso, que ya no estaba en Sevilla, a otros puertos, incluido el de Barcelona, y tiene gran presencia en el comercio americano. Entonces, es un tema muy complejo porque la construcción del Estado, digamos, y del control del comercio es algo muy, muy lento, pero que, bueno, simplemente te quería matizar eso, que hay presencia incluso de exploradores catalanes, de comerciantes catalanes, y digamos que no es una prohibición individual, sino una prohibición de tipo Sevilla es el puerto que va a monopolizar, va a centralizar el comercio. Totalmente. Primero sabría que habría una cierta polémica y, bueno, después estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema fundamental es el geográfico. Es decir, es más lógico que Castilla tenga una expansión atlántica y Cataluña o la Corona de Aragón la tuviera mediterránea. Eso está absolutamente claro. Si hay una prohibición y tal, tampoco, no es mi tema, sinceramente, pero me refiero de que posiblemente hayan comerciantes que a través de Sevilla, pero claro, habían problemas internos en la Corona de Aragón, habían problemas internos en Barcelona entre la Busca y la Viga, bueno, hay una serie de determinantes, incluso me parece que hasta en las naves que se utilizaban. No es lo mismo una carabela que no la vela latina, que se utilizaba más en el Mediterráneo, etc. Son muchos conceptos, ¿no? Lo que pasa es que yo, aunque sea una unión dinástica, yo creo que el sujeto político era la corona española y el imperio español después, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay una falta de protagonismo político dentro de lo que es el marco general español. Y evidentemente los comerciantes catalanes no tienen tanta fuerza como para poder imponer o posicionarse ante la corona de Castilla, a pesar de que Colón les informa a los reyes católicos en el monasterio de la Murtra, que está al lado de Badalona. Sí. Bueno, y el tema de la vuelta al mundo también, que Barcelona también tiene una posición, que está Carlos allí cuando recibe, ¿no, Tomás? Cuando lo recibe, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Pasamos a Paco y luego Jesús. Bueno, yo voy a ceder mi turno porque Braulio ha hecho la misma pregunta que tenía yo pensada, pero con muchísimo. Así que, por favor, cedo el paso a que venga detrás. Muchas gracias. Pues entonces, por subrogación, Tomás, adelante. Y después ya Jesús. Y figura por ahí mi mano, debe ser del turno anterior, perdón. Bueno, no sé si he entendido bien, es que Braulio ha hecho una alusión. Yo aplico una norma no escrita y es que no haya réplica, ¿no? A veces, a lo mejor tendría que dar réplica, ¿no? Pero como antes a Jesús también le he cortado para que le he remitido a un segundo término, por eso había sido lo de dejar la pregunta o la alusión o la incitación que hacía Braulio a Tomás, o esa pregunta que le hacía Braulio a Tomás, y dejarla ahí en el aire para retomarla después, ¿no? Pero bueno, como queráis, Tomás, Jesús o Paco, oye, tampoco voy a ser tan dictador, ¿no? Ya he dicho que no, hay que ser un poquito porque si no se desmanda la cosa, pero oye, tampoco para tanto. Adelante, como queráis. Y cierro el micrófono, que parece ser, como decía Beatriz, que es una de las causas
mi micrófono de que oigáis mal. Lo cierro. ¿Hola? Que os habéis callado todos, Tomás, Paco, Jesús. Claro, claro. No todos a la vez, pero de uno sí. No. Bueno, pues voy yo que realmente antes me quedé con el comentario para hacerle a Román, que me pareció muy interesante lo que decías de Portugal, ¿no? De cómo era la clave del auge de Portugal y desde el punto económico me ha quedado claro, aceptando el comentario también de Elisa del coste humano, ¿no? de la expedición en vidas, pero que efectivamente entonces se trató de una inversión económica que a la vez, desde el punto de vista estratégico, suponía hacerle la competencia a Portugal, yendo al meollo de donde estaba su auge, ¿no? Convirtiéndonos en un competidor de los productos que le estaban funcionando tan bien y que, bueno, es paradójico que además solo encabezara un portugués, ¿no? Que utilizáramos a un portugués para ir en contra de Portugal desde el punto de vista estratégico y comercial. No era una pregunta, era un comentario a raíz de lo que comentó antes Román, que me ha parecido muy interesante, lo voy a estudiar, me ha interesado mucho. Gracias. Muy bien, pues Tomás, Paco. No sé si se me ha oído antes, que como Braulio ha hecho esta pregunta que tenía yo pensada, pues que cedo mi turno a Tomás, a quien toque. Muchas gracias. Gracias, Paco. Pues Tomás, te cede, en realidad es Tomás es Paco el que te cede tu turno. No es que tú hubieras levantado la mano, que no aparece aquí. Tomás es muy disciplinado, aunque podría entrar, yo creo, en cada momento y algo dentro le mueve a querer, pero es muy disciplinado como buen ingeniero y buen investigador y se retrae, ¿no? Pero ahora tienes la palabra, Tomás, adelante. No, pero si es que yo no lo había pedido, Javier. Pero vaya que yo hablo, sí que... No sé, creo que lo único de lo que tú te referías, Javier, era del tema este de que en Barcelona estaba Carlos I, ¿no? Cuando Magallanes, o sea, no me acuerdo ya bien, Magallanes, o sea, Carlos I escribió a Magallanes desde Barcelona, me parece que fue eso, ¿no? O Magallanes terminó incluso acudiendo allí. También Gonzalo Gómez de Espinosa, tiempo después, ya después de haber vuelto, creo recordar que estuvo en Barcelona, sí. En Barcelona se movían cosas. Pero nada más, no quería aportar nada más. Realmente yo aquel comentario que hice sobre el comercio en el entorno de las Molucas era lo que venía pensando mientras escuchaba la ponencia que vuelvo a decir, me ha resultado magnífica. Muy bien, estupendo. Pues yo no sé, Braulio, si quieres añadir algo, porque tengo la mano levantada, no sé si es de la vez anterior. No, solo es que no escuché, al principio no estaba escuchando bien cuando iniciaste la proposición de temas para las próximas charlas, y hay una cuestión que se celebra este año y dentro de un par de meses, el 5º centenario del descubrimiento del paso del Estrecho de Magallanes. Y esta semana justamente he estado charlando con Tomás, que me ha pasado bibliografía, que tiene ahí corresponsales chilenos que le están pasando bibliografías sobre cuestiones muy interesantes del paso, de lo que pudo pasar allí, que se conoce muy sucintamente. Y quizás sería un tema para que Tomás en primer lugar se lo pensara, o cualquiera que se viera capacitado para ello. Muy bien, Braulio, pues tomo nota. Tomás también toma nota, supongo. Y bueno, tenemos ya bastantes temas y luego también os comento que hay ese proyecto de que estas tertulias pasen ya a público, o al menos, si no estas tertulias todas, yo pienso que a lo mejor una tertulia al mes, de las dos que tenemos, una sea pública, es decir, entre en el circuito
de Cervantes de Manila, Embajada de España, y sería otro formato. En ese caso pues habría, pues no lo sé, 3, 4 invitados, sería como una mesa redonda sobre un tema, y luego la otra tertulia del mes pues ya seguiría en el formato este nuestro, ¿no? de amigos. Pero efectivamente, o sea, yo ya tengo problemas de calendario, lo cual es estupendo, ¿no? Porque si os acordáis, hace 15 días os dije que quien presentaba la próxima ponencia, hubo silencio, luego ya se animó Paco Mellén, Juan Carlos, etcétera, y ahora tengo pues ya 2, 4, 5, 6 tertulias ahí en agenda, ¿no? O sea que es estupendo y que lo iremos viendo en los próximos días. ¿Puedo proponer una séptima, Javier? Bueno, adelante, Jesús. Para cuando se pueda, pero el otro día que estuvo Elvira Roca Barea, sería magnífico poder tenerla así en privado y hacerle todo tipo de preguntas sobre la leyenda negra y todo lo que ha venido diciendo, ¿no? Me parecería fantástico. Bueno, yo no sé si la hemos asustado a Elvira. Supongo que sus múltiples compromisos le habrán impedido acercarse. Yo aprovecho, siento que creo que se me oye mal o se oye ruido, pero aprovecho. Paco Mellén, tú me oyes, ¿verdad? Aunque no podamos oírte, tú me oyes. Y es que hay un tema que quería también plantearos, era el de, bueno, a Paco primero y también a Elvira, el tema de Isabel de Barreto. Yo quería el mes de marzo en el Cervantes, sabéis, mujer trabajadora, en fin, siempre ponemos énfasis en temas ligados a la mujer, y el caso de Isabel de Barreto pues es espectacular, ¿no? Es la primera mujer que es comandante de un barco, ¿no? O sea, que comanda un barco, y no sé si incluso con el título de almirante, ¿no? Cuando muere su marido, en fin, no sé. Entonces, Paco, tú que has estado en Marquesas, que conoces ese tema, yo no sé si alguien ha trabajado Isabel de Barreto en Filipinas, ese tiempo que está en Filipinas y que se casa de nuevo. Yo no sé si tú lo has trabajado, si sabes quién lo ha trabajado. Sé que Elvira dio una conferencia en el Cervantes sobre Isabel de Barreto, entonces quería comentárselo a ella, ¿no? Y también a ti, a Paco, que no había tenido ocasión hasta ahora, pero en fin, no sé, cuando podamos, Paco, hablamos, ya que no tienes sonido, para ver cómo podemos encauzar esto de Isabel de Barreto, ¿no? Y bueno, pues si Elvira se nos une, hay muchos amigos que siguen ahí. Desde luego nadie me ha dicho que le dé de baja de la lista, ¿eh? Incluso algunos amigos que no vienen con mucha asiduidad, pero nadie al menos me ha hecho que le dé de baja, ¿no? Con lo cual, pues yo cuento con todos. Sé que es difícil a veces compaginar agendas y conectarse en todas las sesiones, ¿no? Pero desde luego pues a Elvira, yo estaba incluso con Elvira, que tenía pendiente de ir por Filipinas antes de que estallara la pandemia, y tenía otra tertulia que era Blanqueando la leyenda, de título, ¿no? Que eso es otra cosa que tengo ahí en mente, lo de Blanqueando la leyenda. O sea que Jesús, sí que la propuesta es interesante, y ya veremos dónde la podemos encajar, y por supuesto si ella pues puede, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Lamento los problemas técnicos que hemos tenido hoy, y espero que no se vuelvan a producir, pero como veis tenemos una enorme capacidad de respuesta, como tenían en las naos que surcaban los océanos, y por eso resolvieron tantos problemas y dieron la vuelta al mundo. Y hoy agradecer infinito a Román, al que prácticamente pues ya te digo, hace una semana pues nadie podía predecir que íbamos a tener esta sesión tan fantástica, y gracias, Román, a esa capacidad de improvisación. También Román es un fotógrafo magnífico, si googleáis un poco veréis también su página. Y otra cuestión que no muchos sabíamos: has estado en los archipiélagos de Micronesia, has estado en Marianas, Carolinas, incluso en Marshall.
Y bueno, yo creo que somos pocos, ¿verdad, Carlos?, los españoles que hemos estado por esas tierras. O sea que, bueno, yo creo que tenemos que hacer un club, ¿no? El club selecto de los españoles en archipiélagos micronésicos, ¿eh? Pues de nuevo, Román, muchas gracias a todos. Y nada. Si me permites. Sí, por favor. Pues agradeceros tanto la atención como las felicitaciones, que como que era un tema un poco para vosotros, os ha llamado la atención por eso, evidentemente. Me ha llamado la atención, no estaba preparado, he procurado improvisar todo lo que puedo y tal, y me ha encantado participar en todo esto. Evidentemente no es mi tema, pero siempre está ahí a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis al respecto. Tengo mi otra faceta de viajero, como muy bien decía el moderador. En un momento determinado me propuse visitar todos los países del mundo y evidentemente estas islas Marshall, Palau, Estados Federados de la Micronesia y tal son países independientes, por lo tanto en algún momento tenían que ir. No fui por la parte de Filipinas, sino que fui por la parte de Los Ángeles, con lo cual también he estado en Guam, Hawái, etcétera. Pero bueno, sí, hago fotografías y me he dedicado al periodismo durante mucho tiempo. Agradecer vuestros positivos comentarios y cualquier cosa que preciséis a nivel particular o sobre este tema, estoy a vuestra disposición. Y bueno, me ha gustado poder aportar, pues bueno, a un poco de novedad. No estaba previsto dar ninguna charla, no tenía estructuración y a veces quizá he divagado un poquito. Pero bueno, gracias por todo y a vuestra disposición. Elisa, cuando quieras. Micrófono, Elisa. Elisa, tienes el micrófono cerrado. Ya. Ahora. Vamos a ver. No tiene que ver con la exposición de Román ya, pero yo estaba hoy con muchísima ilusión por escuchar a Paco Mellén, porque tanto Benjamín, que ingresa hoy entre nosotros, como yo tuvimos la tremenda suerte de escucharle el año pasado en una especie de seminario que hacemos todos los años en Esles de Cayón, entre amigos. Y además comí con él y con su mujer el día de turno. Y estábamos encantados con todo lo que nos contó de las islas del Pacífico y demás. Así que, por favor, a ver si se puede organizar que don Francisco Mellén nos dé una charleta, porque a mí me gustó muchísimo. Sin subir el tono de voz, lo hace divinamente. Mellén, muchas gracias. Ves que en Santander nos acordamos de ti. Por supuesto, Elisa, claro que sí. Vamos a reprogramar, como he dicho ya anteriormente, ver, porque ya había varias personas comprometidas, entonces vamos a ver, a cuadrar agendas, pero por supuesto que Paco, nuestro querido presidente de honor de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, pues no se libra, ¿no? Además, yo tengo las imágenes y la charla promete muchísimo. O sea que, por supuesto, Elisa, quedaros tranquilos en Cantabria, que tendremos a Paco, como no puede ser de otra manera. También, pues, a saludar a Benjamín. Bienvenido, Benjamín. Has estado ahí. Se ve una magnífica biblioteca detrás. Seguro que también tienes muchas cosas que contar y que aportar. También a Beni, que se ha ido, pero bueno, lleva ya 2 tertulias con nosotros. También hay algunos amigos que nos siguen ahí detrás, más en silencio, pero con una fidelidad verdaderamente fantástica. O sea que muchísimas gracias a todos. Como siempre digo, esto empezó siendo un experimento, un entrenamiento para no hacer el ridículo en mi primera videoconferencia de Zoom con el Cervantes. Y bueno, mirad a lo que hemos llegado, con primeras figuras de la historia, del panorama de la historia y de otras disciplinas de España, de México, de Filipinas, etcétera. Bueno, pues nada, feliz semana a todos o feliz quincena. Muchas gracias. Como sabéis, esto se ha grabado, y quien quiera esta grabación o alguna de las anteriores, solamente hay una que no se grabó por mi torpeza enorme, se grabó sobre el debate y precisamente fue la de Tomás. No lo hice aposta, aunque bueno, sí, habíamos dicho que no vamos a grabar la conferencia para que compren el libro. Realmente ese era el secreto, que por eso no lo grabamos, ¿no? Bueno, es broma, por supuesto, y como os digo, cualquier grabación pues está a la disposición de quien la quiera.
Pues abrazos a todos, buena semana y seguimos en contacto. Adiós. Gracias, un abrazo. Y que aproveche. Muchísimas gracias. 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 Chao. Gracias, adiós.